Reporte 100. Ernesto de Lucas es diputado por Movimiento Ciudadano, está con nosotros esta mañana. Ernesto, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Juan Carlos, muy buenos días a toda tu audiencia y como siempre muchas gracias por este espacio, Juan Carlos. Están proponiendo dos cosas en Movimiento Ciudadano. Propusieron hace unos días reasignar presupuesto estatal para apoyar a las familias que les llegaron recibos altos de la Comisión Federal de Electricidad. Eso por un lado. Y por otro, una iniciativa que han titulado la Ley Durazo, para evitar que los gobernadores compartan su función como titulares del Ejecutivo con labores partidistas. A ver, vamos con lo primero. ¿Qué pasó con esa iniciativa? Bueno, esa iniciativa responde a una urgencia que hoy le está pegando en el bolsillo a cientos de familias, pero también a muchos medianos y pequeñas empresas. Es evidente que malinformaron al presidente de la República. Hace apenas una semana el presidente López Obrador salió a admitir que no existía un incremento en el cobro de las tarifas eléctricas en ninguna parte del país. Posteriormente tuvieron que salir algunos burócratas de Comisión Federal de Electricidad, todos por cierto del sur, a explicar que en Sonora concretamente el alza en los recibos se debía a que habían existido temperaturas récords en este verano. Entonces nosotros desde hace poco más de un mes empezamos a notar precisamente este incremento, este malestar, este señalamiento. Creo que a la par de que lo empezamos a señalar también la propia Unión de Usuarios, que por cierto quiero reconocer la gran labor que de una manera 100% apartidista y ciudadana realizan por décadas. Ahí estaban haciendo lo propio porque el malestar empezaba a hacerse notar y ser más notorio día con día. En ese sentido, Juan Carlos, quiero ser muy claro en explicar por qué ahorita propusimos lo que propusimos y ahondo en la propuesta que hicimos. El Congreso del Estado, en gobierno, es el ente facultado para aprobarle el presupuesto al Poder Ejecutivo y al Poder Judicial, entiéndase a los jueces y magistrados, al Supremo Tribunal, al gobernador y todo su gabinete. Este año se tuvo un presupuesto de poco más de 70,000 millones de pesos. Al Congreso del Estado, el gobierno, el gobernador, tiene la obligación de cada 3 meses estarle rindiendo de forma trimestral el gasto y la forma en que se ha ido gastando lo que le aprobó ese poder. En ese sentido, nosotros tenemos en el Congreso del Estado que hasta el mes de junio, hasta el 30 de junio, es decir, el segundo trimestre del actual ejercicio, se podía disponer de 21,000 millones de pesos exclusivamente en áreas que no son importantes: viáticos, celulares, gastos ceremoniales, pago de asesores externos, contratación de servicios de papelería, etcétera. Y de esos 21,000 millones de pesos nosotros estábamos proponiendo una cantidad de 700 millones, es decir, el equivalente tan solo al 3% de lo que hay en disposición ahorita, sin afectar ni salud, ni seguridad pública, ni ninguna otra área, ni educación, ni ninguna otra área toral. Solamente esos gastos de frivolidad, por así decirlo, que los burócratas hoy tienen acceso. ¿Por qué 700 millones? Porque con eso se podía duplicar el subsidio que el 1 de mayo anunció el gobernador, que año con año quedaba también firmado para el verano del 2023 y que consistía precisamente en cerca de 700 millones de pesos. ¿Por qué señalo esto, Juan Carlos? Bueno, porque es hora que no conocemos en qué consistió ese famoso convenio para empezar. Nadie lo conoce, nadie lo ha visto, solo fue una entrevista banquetera de un supuesto acuerdo que se firmó con CFE el 27 de abril y que el 1 de mayo lo anunció el gobernador, señalando que eran cerca de 700 millones de pesos. Eso, Juan Carlos, nosotros lo propusimos para resolver de forma urgente algo que también te tengo que aceptar, es solamente una aspirina a lo que año con año padecemos en el centro del estado y el sur durante el verano, pero que también durante el invierno ocurre con los municipios del norte. En ese sentido, y para resolver esta urgencia, fue que lo propusimos con carácter de urgente y obvia resolución, porque el Congreso del Estado y los diputados tienen esa facultad y además porque existían esos recursos de esos rubros. Pues bueno, la mayoría votó en contra. Sí. ¿Por qué es importante esto, Juan Carlos? Porque increíblemente ahí sí se han votado otras cuestiones con carácter de urgente y obvia resolución, como el Día del Caballo, como el que las cabalgatas sean consideradas parte de la cultura y la tradición sonorense, pero esta cuestión que nosotros sí tenemos la facultad, que sí es urgente y por demás de obvia resolución, pues no fue trascendental ni importante y que además no afectaba en lo más mínimo
ninguna partida clave o básica de las labores constitucionales que tiene el propio gobierno. Vuelvo a señalar, viáticos, boletos de avión, se fue a comisiones esto. Lo turnaron a comisiones y pues al estilo. Lo van a congelar. Ahí puede dormir el sueño de los justos y entrar a un periodo de incubadora invernal o congelamiento. Sí. Y lo otro es que están proponiendo que los gobernadores, le aplicaría al gobernador Durazo, por ejemplo, si esto se aprueba en el Congreso, no compartan funciones partidistas al mismo tiempo que son titulares del Poder Ejecutivo. Sí, la idea es aplicar a este gobernador y no necesariamente que pueda llevar una dedicatoria. El problema es que ahora ha sido más visto que nunca el hecho de que alguien que tiene la obligación, el privilegio de ocupar la titularidad de uno de los tres poderes, en este caso el Poder Ejecutivo, o entiéndase el gobernador del estado, ha asumido funciones de órganos directrices en un partido y en el proceso interno de ese propio partido, que es el partido Morena. Y en ese sentido tenemos nomás las últimas 2 semanas con una total ausencia de gobernador aquí en el estado y con un gabinete, con un equipo que, a pesar de estar hecho de varios funcionarios públicos, pues son funcionarios que no funcionan, y menos cuando no está el gobernador. Ha sido por demás notoria esta ausencia y creemos que un gobernador tiene que ser un funcionario público, como el resto de los funcionarios públicos. Todos cobramos un sueldo que viene de los impuestos de la gente y exclusivamente a ellos nos debemos, pues también que se tiene que dedicar 24 horas, 7 días de la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Sí, hay quienes dicen que el gobernador trabaja día y noche y de madrugada y fines de semana y se puede dar ese lujo. Pues ojalá eso se pudiese estar reflejando en la inseguridad que hoy padecemos, en la nula inversión extranjera que está llegando a Sonora y que todos queremos que siga avanzando, que puedan generar mejores empleos, en los esquemas de educación, en la entrega oportuna de uniformes escolares, en la apertura de más espacios públicos y recreativos y en todas las áreas que son torales. Yo no dudo que pueda ser alguien que no duerma, que esté 24 horas, pero lo importante es que funcione el equipo, que esté aquí 7 días de la semana. Para eso se le paga, no para andar en grillas partidistas, y que lo más importante, eso se puede haber reflejado ya en resultados. Sí, ¿esta iniciativa se turnó a comisiones también? Esta iniciativa se turnó a comisiones, es adherir una fracción al artículo 80 de la Constitución. ¿Por qué al artículo 80, Juan Carlos? Porque es donde expresamente quedan manifiestas las prohibiciones que tiene el gobernador como tal, y es adherir una fracción, la 14ª o la 14, precisamente a ese artículo. ¿A qué comisión, ¿a qué comisión fue? De Gobernación y Puntos Constitucionales. Que la preside Jacobo Mendoza. Jacobo Mendoza. Él tiene la facultad de decidir si la presenta ante el resto de los integrantes de la comisión o los integrantes de la comisión pueden pedirle al presidente de la comisión que se analice, que se dictamine. Yo creo que son ambas, son ambas, sí. Y en ese sentido sí creo que tiene que ser algo rápido, algo expedito, por una razón. Imagínate, si en el puro proceso interno tuvimos un gobernador ausente 14 días, bueno, pues no quiero pensar ahora que inicien, ya ahora sí, los plazos formales de precampañas, las campañas como tal. Son miles de candidaturas las que todos los partidos habrán de definir, y el rol del gobernador Durazo al interior de Morena es el de ser el árbitro del proceso. Entonces sí creo que Sonora requiere un gobernador, pero además funcionarios públicos de tiempo completo aquí, independientemente de que ya inició el año electoral. Oye, hablando del proceso electoral 2024, estás en MC, Ernesto de Lucas, y MC todavía está deshojando la margarita de qué va a hacer con la elección presidencial el próximo año. ¿Estás con la idea de que MC apoya a Xóchitl Gálvez, o estás con la idea de que MC tenga candidato propio, ya sea Samuel García o Marcelo Ebrard? Pues es una decisión nacional. Yo no estoy en esos niveles de toma de decisiones al interior de ese instituto político. Sí creo que siempre ha caracterizado en el discurso, y ahora lo tendré que hacer en los hechos, el ser congruente. Si no tiene un perfil con el que pueda competir, tendrá que analizar otras alternativas. Pero la verdad yo sí veo fuerte una posible candidatura del gobernador de Nuevo León. Creo que es algo fresco, algo distinto, algo diferente, que puede contrastar muy bien con las otras dos opciones, pero te insisto, esa es mi opinión personal. No tengo yo un poder de decisión en la política nacional del instituto, y en ese sentido, pues yo sí espero que se pueda seguir explorando una ruta de ir solos, por una razón fundamental. Yo sé cómo se hace la alianza, Juan Carlos. Yo formé parte de esa alianza. No me puedo avergonzar de mi pasado y lo tengo que reconocer para entender mi presente.
y en ese sentido esto se tiende a convertir en una cundina. ¿Qué es una cundina? Como las tandas, es a quién le toca qué cosa y por qué, y no necesariamente el poder abrirte a un espacio para quien sea más competitivo o tenga rentabilidad electoral. Algo que caracteriza a Movimiento Ciudadano del resto de las fuerzas políticas es que cuando menos la mitad de sus candidaturas tienen que ser para personas que no militen necesariamente en el instituto político, y creo que eso puede hacer una gran diferencia y ser una alternativa distinta a lo tradicional. Muy bien, Ernesto de Lucas, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Juan Carlos, muchas gracias a ti, muy buenos días. Hasta pronto, diputado por Movimiento Ciudadano. Reporte 100.